Que el Señor nos esté bendiciendo en esta hermosa mañana. Damos gracias a Él por este tiempo tan precioso que Él nos da, hermanos. Gracias por este sol que tenemos e incluso por el frío también, ¿verdad? Porque son partes de lo que Dios nos provee en su divina creación y providencia, como estuvimos estudiando en esta mañana en la escuela dominical. Estamos en este tiempo considerando a la iglesia verdaderamente apostólica, una iglesia que permanece en las enseñanzas de los apóstoles como fue la primera iglesia, ¿verdad? Dice que permanecían, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. De tal manera entonces que la enseñanza de los apóstoles no es otra cosa, sino las mismas enseñanzas que el Señor Jesucristo le había dado a sus discípulos, a sus apóstoles. Y que es para todo tiempo, para nosotros. No debemos desviarnos de esas enseñanzas, de esas doctrinas, hermanos, porque, como dice también la Biblia, así nos descarriamos, ¿verdad? Y no glorificamos a Dios y tampoco enseñamos sus caminos. De tal manera que debemos permanecer en su palabra. Así que en esta mañana, continuando con ese pensamiento de las características de una iglesia apostólica, siempre basado en la carta a los Efesios, en esta mañana queremos ver a partir del capítulo 1, versículo 15 al 23. Y veamos un modelo apostólico de oración. Un modelo apostólico de oración es nuestro tema específico en esta mañana. Alguien había pensado de la siguiente manera y lo escribió, diciendo, si trazáramos nosotros la historia de la oración a Dios en Hispanoamérica, o sea que solamente en Latinoamérica, descubriríamos, dice, tres cosas. Uno, en la oración ha predominado el pedir. Relacionamos siempre oración con pedir. De hecho que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar y en esa enseñanza, en esa lección de oración, obviamente que está incluido el pedir. Incluso Él después nos dice, pedid todo lo que queréis al Padre en mi nombre y os será hecho, será dado. Desde luego que en nuestras oraciones tenemos que peticionar a Dios, porque no tenemos todas las cosas por nosotros mismos. Por eso pedimos a Dios. Pero ha predominado generalmente el pedir. En segundo lugar, el sector más religioso de la iglesia pide milagros de socorro divino. Todo queremos que nos venga por milagro. O mucha gente quiere así, ¿verdad? Que le venga por milagro. Y en tercer lugar, el sector más secularizado de la iglesia pide cosas antes que valores. Cosas materiales. Incluso muchos, dice, pastores de iglesias, estamos presionados a pedir, por ejemplo, a pedir por salud, que no está mal, que está bien, pero a pedir por trabajo, por mejores trabajos para los hermanos, para los miembros de la iglesia. Y no está mal pedir estas cosas porque siempre tenemos que acudir a Dios, pero a veces se inclina las oraciones exclusivamente por pedir. Por eso es que tenemos que considerar qué contiene una oración apostólica. Y eso es importante encontrar acá en la palabra de Dios. Aquí en la Biblia, en los escritos apostólicos,
especialmente el apóstol Pablo, ofrece muchos ejemplos de oración. Y quizás este sea el primero de ellos, ¿verdad? En Efesios. Así que leamos Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, en esta mañana una vez más te alabamos, Señor. Glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leer tu bendita palabra y podemos, Señor, también meditar en ella. Padre, te pedimos que lo hagamos, Señor, con la dirección tuya, con tu sabiduría, de tal manera que se nos abra el entendimiento, Señor, y nuestros corazones estén predispuestos para recibirlas. Bendícenos en este tiempo, Señor, que tu Santo Espíritu tome absoluto control de cada uno de nosotros. Te pedimos, te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, como ya hemos dicho, la oración muchas veces se inclina más hacia el pedir. Pero ¿qué podemos ver aquí en un modelo de oración apostólica? Una oración apostólica. En primer lugar, vemos aquí que contiene enseñanzas, o sea que contiene teología. Nos enseña acerca de lo que es Dios. Dice, por ejemplo, fíjense que el apóstol Pablo escribe esta parte y dice: por esta causa yo, habiendo oído de ustedes, le dice a los hermanos. ¿Qué es lo que Pablo había oído de los hermanos? De su fe en Jesús. Eso era lo más resaltante, lo más importante, lo más prominente en cuanto al deseo, en cuanto al propósito del apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo. Que las personas, en primer lugar, crean en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y luego, que las personas puedan vivir su fe. Y acá dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. El amor viene a ser el producto de haber creído en Cristo. No estamos hablando del amor eros, de cualquier amor,
o de cualquier sentimiento que se llame amor. Estamos hablando del amor de Dios. Y ese amor de Dios, como dice en Romanos, ha sido derramado en el corazón o en los corazones de los creyentes. Y de eso habla. De amor para con todos los santos. Y luego dice, nombra esto y dice, haber oído de vuestra fe, de vuestro amor. ¿Y qué hace con eso el apóstol Pablo? Dice, no ceso de dar gracias. Quizás acá encontramos, hermanos, la primera manifestación de lo que debería ser una oración, dar gracias. Yo doy gracias. Y ni siquiera el apóstol Pablo se estaba refiriendo a dar gracias por él mismo, por las cosas, o por la preservación de su vida, o por la ayuda de los hermanos que había recibido. No, sino que por ustedes, por los creyentes, por las personas que habían creído en Cristo. Pero dijimos que contiene teología. En el versículo 17, la primera parte dice, para que el Dios, y acá está, no ceso de dar gracias por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Aquí tenemos una enseñanza. La oración se dirige a Dios, ese Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo dice acá, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios Padre Todopoderoso que se encarnó en Cristo, que envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos y para hablarnos acerca de la verdad de Dios. Él ha traído el Evangelio de Dios para nuestra vida. Entonces, acá tenemos una declaración teológica importante. Nuestra oración se dirige a Dios, así como el Señor Jesús nos había enseñado también. Padre nuestro, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración, hermanos, se dirige a Dios, el Padre, como dice acá Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, el Padre de gloria, hermanos. Aquí entonces encontramos esa enseñanza. En Primera de Timoteo, relacionado con esto, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: e indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre en Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, no solamente al pueblo judío que tenía la ley de Moisés, sino que a los gentiles, a aquellos que vivían sin Dios y sin esperanza en este mundo. Fue predicado el Evangelio que había sido manifestado por medio de Jesucristo, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto pareciera un himno, ¿no es cierto? Hermanos, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Eso significa que está en los lugares celestiales, ¿verdad? En los lugares que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, predicado o anunciado a los gentiles, creído en el mundo. Gloria a Dios, porque el Evangelio de Jesucristo no fue enviado al mundo en vano. Millones y millones de personas creen esto y viven por esto, hermanos. Recibido arriba en gloria, dice. El Señor Jesús, después de su resurrección, fue recibido arriba en gloria, en plena gloria, porque Él resucitó victorioso de entre los muertos.
¿Qué más nos enseña? Se dirige a Dios, ya dijimos, como el Padre de la gloria, hermanos. Dios es un Dios glorioso por lo que Él es, no solamente por lo que hace, sino por lo que Él mismo es. Un Dios absolutamente, como dice acá, hemos leído esta parte del versículo 17 donde dice, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que eso significa que Dios vive en su gloria, en su majestuosidad, en su trono, hermanos. Es lo que, ya dije, el Señor nos ha enseñado en la oración. Veamos en las palabras del Señor Jesús cuando Él manifiesta eso en Mateo capítulo 6, versículo 9, donde dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué grandioso es el Señor, que Él está en los cielos, pero al mismo tiempo en todo lugar. Aquel que lo hemos leído, el último versículo dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay lugar donde no llegue la presencia de Dios, hermanos. Esta es una enseñanza acerca de la majestuosidad de nuestro Señor, de nuestro Dios. También el capítulo 3 de Efesios, donde estamos, Efesios capítulo 3 y el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza muy importante, que hay un Dios todopoderoso, un Padre de todo, hermanos, y de todos, a quien debemos dirigirnos. Y este es lo que nos enseña en esta primera parte, esta oración apostólica. ¿Cómo debemos orar nosotros? Dice la palabra que muchas veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Tantas personas nos han preguntado, ¿y cómo puedo yo orar? Tengamos en cuenta que hay un Padre, un Dios todopoderoso, que escucha nuestras voces, que conoce las intenciones de nuestro corazón, lo más íntimo. Por supuesto, al principio habíamos dicho nosotros de que la oración generalmente son llenas de peticiones. Pero ¿qué más debe contener esta oración? Contiene agradecimiento. Da gracias a Dios por la fe cristocéntrica de la iglesia. Esto es muy resaltante, hermanos. No ceso de dar gracia haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el versículo 16. Pero el versículo 15 está el motivo de sus gratitudes, de sus agradecimientos. Y dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Hermanos, nuestra fe tiene que ser cristocéntrica. Esto debe ser una enseñanza fundamental para nosotros, una fe cristocéntrica. No debemos cansarnos de oír las enseñanzas, las predicaciones acerca del Señor Jesucristo. Amén. No importa que seamos tildados de caer en repeticiones, no debemos cansarnos. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Le estaba enseñando acerca de todo lo que es la vida cristiana, acerca de lo que es la vida de la iglesia en su carta a Timoteo. Le estaba enseñando acerca de lo que debe ser como cristiano y como líder, como pastor de una congregación.
como persona que enseña a la congregación. Todas estas cosas le estaba enseñando. Pero en un párrafo muy especial le dice, acuérdate de Jesucristo. Significa que aún dentro de toda nuestra teología y de nuestras enseñanzas podemos olvidarnos de Cristo. Imagínense lo trágico, lo grave que es eso, hermanos. Permítame decirle, y con las disculpas de muchos, aunque no necesitamos disculpa de lo que están equivocados, pero decimos disculpa porque puede sonar ofensivo en sus oídos, o fuerte por lo menos a sus oídos. Muchas veces nos reunimos como congregación, como iglesia, y cantamos. Cantamos todo lo que se venga, todo lo que sean canciones supuestamente espirituales, y no le mencionan al Señor Jesucristo esas canciones. No le alabamos a Él. Nos centramos en el yo. Yo siento esto, yo siento lo otro. Cuando levanto mi mano siento esto, cuando no levanto no siento. Nos olvidamos de glorificar al Señor Jesucristo. Con razón Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y nosotros decimos, ¿y qué más Timoteo podría enseñar si no enseña acerca de Jesucristo? Hay peligros de caer en la filosofía y en enseñar cualquier cosa por ahí que guste a la gente, que le haga sentir bien a la gente. Hermanos, las predicaciones bíblicas no están para hacernos sentir bien a nosotros. No venimos a la iglesia para sentirnos bien. Venimos en la iglesia para ser exhortados por el Señor, por la palabra, enseñados por el Señor. Amén. Nadie toma un medicamento para alguna enfermedad por deporte, ¿verdad? A mí me gusta tomar este medicamento y tomo. ¿Y para qué toma? Y no sé, me gusta. Nadie hace eso. La palabra de Dios nos edifica, nos amonesta, nos eleva, pero así también nos hace sentir, quédate quieto ahí. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Y eso debemos saber. Hermanos, la fe hace efectos en la vida de las personas. Pablo da gracias a Dios por la fe en Jesucristo. No le dice a los hermanos, qué bien que ustedes, hermanos, cantan, qué bien que hacen el trabajo, qué bueno, son campeones. Gracias al Señor por vuestra fe en Jesucristo. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Me acuerdo de eso, hermanos. Por vuestro trabajo de amor. Por amor los unos con los otros. El amor es producto de la fe en Cristo. El amor universal entre los creyentes. ¿Nos amamos en la iglesia? Podemos decir amén. Pero amamos a otros hermanos en la fe, otros hermanos que están lejos de nosotros. ¿Cómo nos acordamos de ellos? Debemos amar a todos los que aman al Señor, con un amor sincero, puro,
de agradecimiento y de petición por la vida de los hermanos que viven en países peligrosos para la fe cristiana. ¿Nos hemos ocupado alguna vez de orar por esos hermanos? De dar gracias por su valentía, de seguir siendo cristianos. ¿Hacemos peticiones por ello para que le llegue una hoja de la Biblia? ¿Damos gracias a Dios por su valentía? Hermanos, eso hace el amor, orar los unos por los otros. Una oración apostólica da gracia por la vida de su hermano. Se acuerda de su hermano porque tiene amor. Es por eso. Ora. ¿Cuántas veces escuchamos noticias, recibimos videos de personas cristianas que están siendo muertas, sacrificadas por causa de su fe? ¿Cuál es nuestra memoria de ellos? Fíjense que aquí el apóstol Pablo da gracias por bendiciones materiales. Debemos dar gracias por todas las bendiciones materiales, obviamente. Pero aquí él menciona que es por la fe y el amor, por personas amadas en Cristo. No ceso de dar gracias por ustedes. Me acuerdo de mis oraciones. Hermanos, una oración apostólica entonces contiene ¿qué cosa? Gratitudes, agradecimientos a Dios. Debemos dar gracias a Dios todos los días que amanece, porque podemos abrir los ojos, porque podemos estar conscientes en la vida, porque podemos reunirnos en su nombre, podemos alabar su nombre. Son motivos de dar gracias a Dios. Podemos concurrir a los cultos, las reuniones de la iglesia. Es una oportunidad magnífica que nos da el Señor. En tercer lugar, la oración apostólica contiene peticiones, obviamente. Pero ¿qué es lo que pide aquí el apóstol Pablo? ¿Peticiones de qué tipo? Y ahí está en el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, espíritu de sabiduría y de revelación para un conocimiento más profundo y completo de Dios. Esta petición, hermanos, de sabiduría y de revelación para conocer más a Dios, para conocer lo que Él es, para conocer al Señor Jesucristo, lo que Él es, el Espíritu Santo, lo que Él es, y también para conocer más lo que hace, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Para conocer más, aquí es motivo de oración, pero también para conocer más al Señor debemos, ¿qué cosa? Profundizar en el estudio de su bendita palabra. Hermanos, tenemos que llegar al punto, los cristianos tenemos que llegar al punto de dejar de tener la Biblia como decoración en nuestra casa. Para decir hasta muchas veces con arrogancia, yo tengo una Biblia, o yo tengo tantas Biblias, decimos acá en Latinoamérica, porque tenemos la bendición de tener todas las Biblias y de todas las versiones, modelos, colores
que querramos. Hay versiones de la Biblia que están llenos de colores. De acuerdo al color son promesas de Dios. De acuerdo al color son de otro tema, de los que hablan del amor de Dios, de las promesas de Dios, de las victorias en Cristo. Cada uno se colorea. Multicolores de Biblias tenemos. La pregunta es, ¿la leemos? Y la segunda pregunta, si la leemos, podemos responder, sí, yo leo mi Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y la segunda pregunta, ¿la estudiamos? ¿Hacemos lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer? Escudriñad las Escrituras, examinen, analicen, vean. Le dijo Jesús a los judíos que tenían acá de memoria mucho, casi todos los libros de mandamiento de Moisés tenían prácticamente acá. Fácilmente decían, escrito está. Pero la han examinado. Jesús les desafió y les dijo, escudriñen, examinen, a ver si que esas escrituras que ustedes conocen, que ellas dicen de mí. Le habrán mirado así al Señor, ¿de ti? Debemos examinar las Escrituras y orar. ¿Para qué? Acá está el propósito. Para que tengamos sabiduría. Sabiduría para la vida. Sabiduría para la obra del Señor, para la vida de la iglesia. Sabiduría para aplicar nuestra vida, hermanos. Para vivir nuestras vidas. Sabiduría para aplicar aquello que el Señor nos da por gracia. Sabiduría para aplicar aquellos que ganamos con el sudor de nuestra frente y nuestras manos, nuestra inteligencia, la aplicación de nuestros tiempos. ¿Cuántas personas no saben y disipan, malgastan todo lo que ganan? Hablando materialmente, porque le falta sabiduría. De revelación y en el conocimiento. Pablo quiere que crezcamos en el conocimiento de Dios. Si preguntáramos a la gente, ¿quién es Dios? Si preguntáramos a los creyentes, ¿quién es Dios? ¿Tendríamos la respuesta? Hermanos, el propósito de la enseñanza bíblica es conocer a Dios. En la escuela bíblica dominical en este tiempo estamos estudiando ¿qué cosa? La persona de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo se revela? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué significan los nombres de Dios en la Biblia? ¿Qué es lo que Él hace? Su obra, su creación. Hermanos, su providencia, como vimos en esta mañana. Debemos conocer. Este es motivo de oración del apóstol Pablo. Dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
¿Por qué eres creyente? Tal vez es una pregunta que podemos hacer a la gente, a los cristianos. Y puede decir, bueno, porque yo creo en Cristo. ¿Y quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Es mi Salvador, mi Señor. ¿Y de qué te ha salvado? ¿Y para qué te ha salvado? ¿Cuál es la esperanza que tenés? ¿Cuál es la esperanza? No podemos responder estas preguntas si es que no estudiamos la palabra de Dios para que Él nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber, dice acá, para que sepáis, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La salvación que el Señor nos ha dado es solamente la salvación de la muerte segunda, de la muerte eterna, la salvación del infierno nada más. No, hermanos. Él nos ha dado salvación en primer lugar para su gloria y para su honra. Él se glorifica en los salvos, porque Jesucristo venció el poder del pecado, que es la muerte, y nos ha llamado a nosotros de nuestra vana manera de vivir, nos ha quitado de la muerte a la vida, para dar gloria y honra a Él, y luego para encaminarnos hacia la esperanza eterna en los cielos. ¿Qué ciudadanos somos aquí en la tierra? Somos ciudadanos del reino de los cielos, dice la palabra con toda certeza. No pertenecemos ya a este mundo. Somos apartados para Dios. Por eso pide el alumbramiento de los ojos del entendimiento de los creyentes, para que podamos saber cuáles son, dice, las riquezas de la herencia de los santos en la gloria. ¡Qué maravilloso! En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es esa riqueza de la gracia de Dios? Qué glorioso es ser, hermanos, ciudadanos del reino de los cielos. Pide que el iluminado entendimiento de los creyentes comprenda más del gran poder de Dios que actúa en la historia. Versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, el del poder de su fuerza. Hermanos, nosotros los que creemos, ¿cómo opera el poder de Dios en nosotros? Algunos creen que el poder de Dios solamente se refiere cuando se realiza tipos de milagros o hechos fuera de lo común. No, el poder de Dios debe actuar en nuestra vida todos los días de nuestra vida. ¿Cómo eres librado del pecado? ¿O tú no tienes tentación? ¿No tenemos tentación en el mundo? ¿No somos tentados todos los días a pecar contra nuestro Dios? ¿Por qué no caemos en cada tentación? ¿Ya has analizado eso? Hay un poder de Dios que actúa. Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros, su Espíritu de poder, para librarnos, para encaminarnos, para enseñarnos, para amonestarnos, para reprendernos. Dice acá, sobre todo
supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual primero operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, aquí entramos también nosotros en que la oración apostólica, fíjense que todo esto es coma, es una oración continuada aquí, ¿no es cierto? Desde que dice que he pedido a Dios por esto, por ustedes, doy gracias a Dios y pido esto por ustedes. Acá encontramos que contiene doctrinas. La doctrina del Dios que actúa poderosamente en el mundo. Ya hemos leído versículo 19. La doctrina de la resurrección de Jesucristo. Él resucitó de los muertos. El poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice aquí, ¿verdad? Versículo 20. Sobre todo principado la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios Padre. Enseñanza doctrinales. La doctrina del señorío universal de Jesucristo. Dice acá, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, leyendo en el versículo 21, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y continúa, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué aprendemos de esta oración apostólica? Que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y dice el versículo 23, la cual, ¿cuál es la cual? La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, Dios tiene el poder suficiente y la gracia para sostener a su iglesia en cualquier tiempo. Jesús dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. ¿Contra quién? Su iglesia. Muchos creyentes se desesperan todo en este tiempo, primero por la pandemia y segundo ahora por la amenaza de la ideología, en fin, de ideologías de género y compañía. El Señor tiene cuidado de nosotros, de sus hijos y de su iglesia. Amén. Nadie las arrebatará de mis manos, dijo Jesús. A veces pasamos más tiempo hablando de la genealogía de género. ¿Qué favor le hacemos? Estamos dando onda, como se dice. Prediquemos el evangelio, el antídoto contra el pecado, contra el mundo, contra cualquier ideología, hermanos. Muchos creyentes se preocupan más por andar en desfiles de protesta que testificar a su vecino del evangelio. Qué astuto el enemigo, ¿no es cierto? Obra sigilosamente, enfría a los creyentes, confundiéndoles en cuanto a su rol. Muchísima gente de morales, incluso súper religiosas, que alzan su voz de protesta contra toda ideología, tienen destino de infierno, porque no conocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y en eso no debemos fracasar nosotros, los cristianos. Hermano, es motivo de gratitud. Tengamos estas cosas en cuenta cuando oramos al Señor. Demos gracias por sus provisiones. Demos gracias por su palabra. Demos gracias por su evangelio.
Demos gracias porque somos salvos por fe en Cristo. Pero pidamos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría, de conocimiento, de crecimiento en cuanto al conocimiento de Él. No vengamos a la iglesia solo por cumplimiento. Vengamos para adorar al Señor y vengamos para aprender de Él, para beber de la fuente de agua de vida. No hay otra defensa contra el pecado sutil en el mundo. Solo la palabra de Dios. Esta es característica de una iglesia apostólica. Ora de esta manera. Señor, nuestro bendito Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos amonesta, que nos enseña, Señor, aún cómo debemos orar. Tu palabra nos dice, Señor, que no sabemos nosotros mismos cómo debemos pedir, pero gracias porque tu Santo Espíritu intercede por nosotros. Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por Jesucristo. Gracias por la fe. Señor, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. No creeríamos en ti si no fuera por Él. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, tu Santo Espíritu que mora en nosotros y con nosotros. Gracias por Jesucristo que es la cabeza de la iglesia. Gracias porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Señor, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Padre eterno, que nos has amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para entregar a tu Hijo en rescate por nosotros. Gracias por todas tus provisiones. Gracias porque tú nos sustentas, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Nuestro socorro viene de ti. El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene del Dios Altísimo, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que sustenta su creación. Gracias, Padre, por todas tus provisiones. Ahora también, Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu de sabiduría, de conocimiento, de crecimiento, Señor, de fortalecimiento espiritual, de crecimiento en cuanto al conocimiento tuyo, lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que tú harás. Solo podemos conocer por medio de lo que tú nos has revelado en tu bendita palabra y que nosotros nos apliquemos a leerlas, a estudiarlas, a escudriñarlas. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Guárdanos de los engaños sutiles del enemigo, que quiere impedir, Señor, a toda costa la propagación de tu palabra. Señor, la enseñanza de tu bendita palabra, la predicación del evangelio de salvación. Señor, ocupándonos en otras cosas, Padre, que no es precisamente la predicación de tu evangelio. Sabemos que sin Cristo, sin la gracia tuya, no hay salvación. Padre, gracias por la esperanza que tú has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, de que tú eres nuestro Padre, de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, de que el Espíritu Santo es el Consolador y el que nos acompaña en todo tiempo en esta tierra, y que un día estaremos libres de toda tentación, libres de todo sufrimiento en tu presencia gloriosa. Padre, gracias. Bendícenos, Señor, en estos días. En el nombre de Jesús pedimos y te damos las gracias. Amén.